Imperios. Napoleón. El 5 de mayo de 1796, Bonaparte lideró su victorioso ejército hacia Milán. Fue aclamado por los milaneses como un héroe libertador, el general que les liberaba de los gobernadores austriacos. «Hemos venido para romper vuestras cadenas», proclamó Napoleón. «Nuestra única lucha es contra los tiranos que os han esclavizado». Ahora era algo más que un general. Se había convertido en cabeza de un provisional gobierno italiano. Con un exaltado sentido de su propio destino, estaba decidido a seguir su estrella hasta la cima del poder. Los grandes hombres se hacen grandes porque pueden dominar a la suerte, decía Bonaparte. La vulgarmente llamada suerte es una característica de los genios. Segunda parte. Dominando la suerte. Me volveré loco si no recibo una carta tuya esta noche, escribía Napoleón a Josefina. 500 o 600 de las mujeres más bellas de Milán han buscado mis favores, pero yo solo puedo verte a ti, solo pienso en ti. Valoro la victoria solo porque te da placer. Qué feliz sería si pudiera verte desnuda, ver tus pequeños y firmes pechos blancos. Recuerda que nunca has conocido un amor como el mío. Durará lo mismo que mi vida. Sabes que nunca olvidaré tu pequeño bosque oscuro. 1000 besos en tus ojos, tus labios, tu lengua, en todas partes. Bonaparte ansiaba que su mujer se reuniera con él en Italia, pero Josefina se negaba a abandonar París. Pasaba mucho tiempo con un atildado teniente del ejército. Estaba engañando a Napoleón con un joven oficial infinitamente más seductor que él. No estaba enamorada de Bonaparte. Temía aburrirse en Italia porque en París disfrutaba de una vida con fiestas, una vida de lujo. A París, c'est une vie de fête, de luxe extraordinaire. Finalmente, tras miles de cartas de súplica de Bonaparte, Josefina partió hacia Italia desde París. Lloraba, escribió un testigo, como si se dirigiera a una cámara de tortura. Llegó al Palacio Serbelloni de Milán para descubrir que su marido lo había llenado de flores en su honor. Allí pasaron juntos la tercera noche de su vida de casados. Tras 48 horas, Bonaparte regresó a lo que mejor sabía hacer: luchar. El ejército austriaco, con nuevos refuerzos, seguía siendo una amenaza. Bonaparte inició unos aplastantes ataques. Terminaron en enero de 1797 en una batalla de 3 días en Rivoli, a 90 kilómetros al oeste de Venecia. Sus victorias en Italia comenzaron la leyenda de su invencibilidad, inmortalizada en una serie de pinturas románticas. Bonaparte no era solo un guerrero, también era un propagandista astuto. Desde sus primeros triunfos, Bonaparte entendió que no era suficiente con conseguir victorias. Usaba los cuadros para asegurarse de que sus victorias en Italia fueran conocidas en Francia. Entendió que el arte era también un medio de propaganda. Tras una de sus victorias, ordenó pintar un cuadro. Dictó el tema, el trazado de los personajes, incluso impuso las dimensiones del marco. Il va même jusqu'à imposer les dimensions du cadre. Desde el primer momento, Napoleón se dio a sí mismo una imagen.
Creó su propia historia. Fundó sus propios periódicos. Francia y el ejército de Italia y el periódico del ejército de Italia, que se encargaban de exaltar sus victorias. El propio Bonaparte escribió algunos artículos. Quedó escrito: Bonaparte vuela como un trueno y golpea como un rayo. Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Mientras la fama de Napoleón aumentaba en Francia, se preparaba para su bienvenida en Italia. Cuando se encontró con la resistencia armada, ordenó que saquearan las ciudades, que quemaran las aldeas y que los rebeldes fueran asesinados. Muchos italianos empezaron a dudar del general, que decía luchar en nombre de la libertad, pero que enviaba carruajes de oro y plata a su gobierno de Francia, junto con algunos de los mayores tesoros del arte italiano. Obras de Miguel Ángel, Tiziano, Rafael, los 4 caballos de bronce de la Basílica de San Marcos de Venecia. Todo encontraría un lugar en un nuevo museo de París que más adelante recibiría el nombre de El Louvre. Mientras gobernaba Italia, Bonaparte nunca dejó de perseguir a los austríacos. Solo 2 meses después de su victoria en Rivoli, les condujo hasta el norte de Italia, cruzó los Alpes hasta llegar a la propia Austria y el 7 de abril de 1797 se encontró a 110 kilómetros de Viena. Sorprendidos por el avance del ejército francés, el emperador austríaco pidió la paz. El propio Bonaparte negoció con los diplomáticos austriacos. Quería Bélgica, el flanco izquierdo del Rin y una nueva república que se aliara con Francia para hacerse con el norte de Italia. Cuando los austriacos se negaron a sus demandas, Napoleón se enfureció. Tiró al suelo un juego de té de valiosa porcelana. Esto es lo que le ocurrirá a su imperio, gritó. Su imperio no es nada más que una doncella acostumbrada a ser violada por todos. Bonaparte se había comportado como un loco, informó la delegación austriaca a Viena. Existen muchas leyendas sobre esto. Napoleón tenía un carácter fuerte, a veces con reacciones violentas. Y cuando las negociaciones se demoraban demasiado, Napoleón se ponía nervioso. Empezaba a pasear de un lado a otro, golpeaba una pequeña mesa y tiraba al suelo el juego de té. Tanto si fue por su ira, su astucia o su diplomacia, Bonaparte consiguió lo que quería y dictó los términos del tratado sin instrucciones del gobierno de París. Se dio cuenta de que su inteligencia y sus aptitudes eran más que las simplemente militares. Se había convertido no solo en un gran general, sino también en un posible hombre de Estado. Todo el mundo se dio cuenta de esto, no solo en Italia, sino también en Francia. A finales de 1797, un Napoleón Bonaparte de 28 años regresaba a París para entregar al gobierno un tratado que llevaba una frágil paz al continente europeo. Ahora solo quedaba Gran Bretaña en guerra con Francia. En solo año y medio, había reunido a sus desanimados y harapientos soldados. Les había hecho marchar miles de kilómetros y había vencido al ejército austríaco sin perder una sola batalla.